Todo comenzó cuando mi abuela falleció. Mi abuelo se quedó devastado. Estaba solo y muy deprimido. Toda la familia le rogó que se viniera a vivir con nosotros, pero él, con su espíritu independiente, se negó rotundamente. No quería dejar su casa. Aunque nos preocupaba mucho su soledad, tuvimos que aceptar su decisión. Para que no se quedara tanto tiempo solo, decidimos organizar un calendario para que alguien de la familia lo visitara todos los días. Aún así, parecía que él era más feliz cuando yo lo visitaba. Siempre que me veía, su rostro se iluminaba y comenzaba a hablar de mi abuela. Tu abuela era una verdadera artista, me decía una y otra vez. Parecía que no podía dejar de pensar en ella. Por eso yo lo visitaba más que los demás, y él siempre se mostraba contento de verme y yo también disfrutaba mucho de su compañía. Sin embargo, cuando llegó el fin de curso, un montón de exámenes ocupó todo mi tiempo. Pasé una semana entera atrapado en la biblioteca sin poder visitarlo, lo que me hacía sentir muy culpable. Hasta que finalmente, el viernes por la noche, terminé con todos los exámenes. Sentí un gran alivio, y lo primero que hice fue ir a ver a mi abuelo de inmediato, aunque debo admitir que tenía miedo de que estuviera enojado conmigo por mi ausencia. Llamé a mi abuelo mientras abría la puerta de su casa. Desde adentro, escuché su voz. Supuse que estaba hablando por teléfono, pero me sorprendí al ver que su móvil estaba sobre la mesa, apagado. ¿Con quién hablabas, abuelo?, le pregunté curioso. No hablaba con nadie, respondió con una expresión extraña. Me extrañó su respuesta, pero decidí no insistir. Pensé que tal vez era solo una consecuencia de la edad. Nos dirigimos a la cocina y mi abuelo le pidió a Alexa la receta de la sopa que quería preparar. Parecía contento con el dispositivo, al menos le hacía compañía cuando nosotros no estábamos. El resto de la noche transcurrió de manera normal, charlando y recordando a mi abuela como siempre hacíamos. Hablábamos de los buenos tiempos y de cuánto la extrañaba. Al día siguiente volví a visitar a mi abuelo. Sentía que tenía que compensar el tiempo que no pude verlo. Mientras estaba en el salón, esperando a que él trajera las cartas para nuestro juego, escuché su voz desde el otro cuarto. Ya falta poco, Penélope, y seguro que tú me ganarás, decía. Me congelé. Penélope era el nombre de mi abuela. ¿Con quién estaba hablando? Corrí hacia el cuarto, pero no había nadie más allí, solo mi abuelo. Abuelo, ¿estás seguro de que estás bien?, le pregunté, tratando de no sonar alarmado. Él me miró, un poco sorprendido, y respondió rápidamente: claro que lo estoy. ¿Y por qué hablabas solo?, insistí, tratando de entender. No hablaba solo, dijo, pero su tono parecía esconder algo. El ambiente se volvió tenso y pesado. Traté de ignorarlo, pero esta vez era diferente. Realmente parecía que estaba hablando con mi abuela. Pasé esa noche con él, sin saber qué pensar acerca de lo que estaba ocurriendo. No podía sacarme de la cabeza la idea de que algo extraño estaba pasando. Al día siguiente me levanté temprano para volver a mi casa, pero no sabía que esa sería la última vez que iba a hablar con mi abuelo. Horas después de haberme ido, recibí una llamada que me dejó helado. Mi abuelo había muerto. No nos lo podíamos creer. Aunque era mayor, siempre había sido una persona fuerte y saludable. Fue un golpe muy duro para todos. Todos estábamos devastados y no sabíamos cómo seguir adelante sin él. Después del funeral nos reunimos todos los primos y familiares en la casa de mi abuelo para recoger sus cosas. Yo estaba en el cuarto de mi abuelo, mirando las fotos familiares en las paredes y recordando los momentos felices que pasamos juntos. Cada foto contaba una historia y me traía recuerdos de mi infancia, de los veranos con mis abuelos y de todas las enseñanzas que mi abuelo me había dado. Mis primos y otros familiares estaban en la segunda planta revisando los cuartos. Mientras miraba una vieja foto de mis abuelos en su boda, de repente, escuché la voz de mi abuela decir: ese día estaba yo guapísima. No podía creerlo, salía de Alexa. Era mi abuela hablándome de la foto que tenía entre mis manos. «Hey Alexa», dije esperando una respuesta, pero no respondió. Mi corazón se aceleró y sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Cómo podía ser que Alexa estuviera diciendo eso?
Después de unos minutos, uno de mis primos bajó las escaleras y me vio pálido y temblando. Le conté lo que había pasado y, como era de esperar, no me creyó. Pensó que estaba bromeando o que había oído mal. «Espera que revise el historial de Alexa», me dijo. Pero sorprendentemente no encontró nada. No entendía nada. Era como si el espíritu de mi abuela viviera dentro de Alexa. Anoche me sucedió algo inexplicable y quiero compartirlo para que lo juzguéis vosotros mismos. Para poneros en contexto, sufro de fibromialgia. Es una enfermedad que me hace más sensible a muchas cosas como olores, sabores y sensaciones. Mucha gente que tiene fibromialgia siente lo mismo. Hace poco tuve un problema de salud y el médico me dijo que debía descansar en casa. Esto me ha molestado mucho porque me gusta caminar. Solía hacerlo todos los días por 1 hora, pero ahora tengo que estar en reposo. Anoche, después de cenar, me puse a leer un libro. De repente me entró un sueño tan fuerte que a las 11:30 de la noche me fui a la cama. Esto no es normal para mí, ya que suelo acostarme mucho más tarde, entre las 12 y la 1 de la madrugada. Como siempre, me quité el reloj y lo dejé en la mesilla de noche y me dormí rápidamente. De repente me desperté en medio de la noche con mucha hambre. Supongo que esto es normal con mi enfermedad. Me levanté a buscar unas galletas y un vaso de zumo, pero algo no se sentía bien. Estaba muy inquieto y mi corazón latía muy rápido, lo cual es raro para mí porque normalmente tengo la tensión baja. Empecé a sentir un miedo irracional a volverme a dormir. No sé por qué, pero no quería cerrar los ojos otra vez. Así que estuve dando vueltas en la cama durante casi 2 horas, sin poder dormir. Finalmente, el sueño me venció y me quedé dormido. Y entonces empecé a soñar. En el sueño tenía 20 años otra vez, y unos amigos me invitaron a una fiesta en el chalet de uno de ellos. Como no tenía coche, tuve que caminar hasta allí, que estaba cerca de la playa. En el sueño me veía a mí mismo caminando por muchas calles de mi ciudad. Caminé y caminé, y cuando finalmente llegué al chalet, la fiesta ya había terminado y no quedaba nadie. Fue un sueño muy simple, pero lo curioso es que me veía a mí mismo en tercera persona, como si estuviera viendo una película. Cuando desperté me sentía raro. Tenía una mezcla de enfado y la sensación de haber caminado mucho mientras dormía. Pero lo más extraño vino después. Mi reloj que cuenta los pasos indicaba que había caminado 9.000 pasos, lo que son unos 7 kilómetros. Esto era imposible, porque me había quitado el reloj a las 11:30 de la noche y no me lo había vuelto a poner. Además, llevo más de 1 semana en reposo y apenas camino unos 200 pasos al día dentro de mi casa. Mi reloj, que nunca ha fallado en el año que lo tengo, reflejaba todos los pasos que había caminado en el sueño. No entiendo nada. No sé cómo puede ser que mi reloj haya contado los pasos que caminé en mi sueño. Parece que, de algún modo, lo que soñé y la realidad se mezclaron esa noche. He estado pensando en esto todo el día y no encuentro una explicación lógica. He leído que algunas personas tienen experiencias similares, donde sus sueños parecen muy reales. Pero nunca había oído de algo así, donde un sueño afecta la tecnología que usamos en la vida diaria. Es como si mi subconsciente y mi consciente se hubieran unido de alguna forma extraña. Os voy a contar una historia que me pasó hace un tiempo. Yo vivía en el campo, bien en medio de la nada, y en esa época no teníamos internet. Después de mucho tiempo y esfuerzo, finalmente logramos que nos pusieran internet, pero el router lo instalaron en el garaje. Como soy un friki, cuando pusieron internet me mudé al garaje. Allí pasaba prácticamente todo mi tiempo. Tenía la tele, las consolas y la computadora en el garaje, así que no necesitaba nada más. Era verano y una noche a eso de las 2 de la mañana, yo estaba jugando a un videojuego. Para que os hagas una idea, yo estaba sentado frente a la tele y la puerta del garaje estaba justo detrás de mí. Muchas veces, con los auriculares puestos, no oía nada. Y mis padres solían aprovechar para asustarme. Por eso giré la tele en un ángulo que me permitía usarla como retrovisor y así ver lo que pasaba detrás de mí sin tener que girarme. Pensé que con eso evitaría los sustos, pero me equivoqué.
Esa madrugada estaba concentrado en mi videojuego y, como pasa a veces con los auriculares, uno no se da cuenta y empieza a gritar mucho. Y mi padre siempre solía bajar a decirme que me calmara porque tenía que trabajar al día siguiente. Bueno, pues esa madrugada en un momento, el wifi de la consola se cayó y tuve que reiniciar el router. Mientras me agachaba para reiniciarlo, vi que había alguien detrás de mí. Pensé que era mi padre y me disculpé por estar gritando mucho. Bajé el volumen y seguí jugando, pero cuando volví a mirar, la figura seguía allí. Me fijé mejor y claro, no era mi padre. Era una sombra, una silueta de una persona muy alta. No pensé que fuera un fantasma, pensé que había entrado un loco en la casa y que me iba a atacar como en una película de terror. Me quedé helado y recuerdo ese momento como si fuera una película, girándome lentamente para ver qué había detrás, pero no había nada. Cuando me di la vuelta, la sombra ya no estaba. Apagué todo y me fui a la cama. No podía dormir, estaba medio despierto, esperando a ver si la figura volvía a aparecer. Pero nada. Esa semana no fui al garaje, le conté a mi madre lo que había visto y me dijo que no me preocupara, que era mi ángel de la guarda. Pero yo no quería creer en esas cosas, quería convencerme de que me lo había imaginado. Sin embargo, lo vi claro 2 veces y tenía la misma forma. Durante una semana no pisé el garaje de lo asustado que estaba, hasta que un día no aguanté más las ganas de volver a jugar con mis amigos y decidí bajar al garaje. Aunque estaba disfrutando de la partida, tengo que admitir que tenía el corazón en un puño. Cada sonido, cada sombra me ponía nervioso. Me quedé horas esperando a que apareciera de nuevo algo, pero nada. Hasta me olvidé de lo que había ocurrido la otra noche y ya solo estaba concentrado en la partida. Estaba tan metido en el juego que el miedo empezó a desvanecerse. En un momento se volvió a ir el wifi como siempre, y cuando lo reinicié sentí esa presencia otra vez. Vi en el reflejo de la pantalla y ahí estaba. Mi corazón latía con fuerza y de nuevo me giré rápidamente, solo para encontrar el garaje vacío. Estaba seguro de que tenía que ver con el router, ya que cada vez que el wifi se caía y tenía que reiniciar el router, esa figura aparecía. La conexión era innegable. Volví a reiniciarlo varias veces, y razón no me faltaba, ahí estaba. Subí corriendo a llamar a mis padres, les conté lo ocurrido, pero no me hicieron caso. Mi madre hasta me tomó por loco, así que decidí hacer las cosas a mi manera. Sentía que no tenía otra opción. Bajé al garaje y estrellé el router contra la pared. Tengo que decir que hacer eso me salió muy caro. Me quedé sin jugar y sin wifi, pero al menos sé que no volveré a ver esa figura, o al menos eso espero.